Al terminar este video, sabrás cómo crear 5 proyectos cinemáticos y funcionales hoy mismo, sin importar si jamás has tocado una aguja. Olvida esa idea obsoleta de que tejer requiere meses de práctica o manuales incomprensibles llenos de abreviaturas indescifrables. Todo objeto tridimensional de alto diseño nace exactamente de la misma técnica elemental. La combinación perfecta entre un nudo deslizado y la cadeneta. Esta base técnica sostiene el 90% de los patrones iniciales y te permite dominar el control de la tensión del estambre desde tu primer intento. ¿Por qué miles de personas abandonan su primer ovillo en los primeros 10 minutos? La causa no es la falta de habilidad, sino empezar por proyectos ambiciosos que destruyen la paciencia antes de ver resultados tangibles. Hoy vas a comprobar que con un solo ganchillo y menos de 15 metros de estambre, puedes construir piezas con un acabado profesional impecable. Una vez dominada la cadeneta, el proyecto ideal para ejecutar en tiempo récord es el coletero o scrunchie. Esta pieza icónica demuestra cómo un accesorio funcional cobra vida en menos de 40 minutos de trabajo continuo. Para construirlo solo necesitas abrazar una liga elástica estándar, utilizando el punto bajo con un ganchillo de 4 milímetros, aplicando entre 60 y 80 repeticiones para cubrir por completo el caucho interno. Al apretar las puntadas, el tejido genera un pliegue voluminoso y elegante que rivaliza con las propuestas de tiendas de diseño independiente, requiriendo apenas 15 gramos de hilo de algodón o terciopelo. El impacto visual es inmediato y su viabilidad comercial, imbatible. Según el informe de tendencias de Etsy para primavera y verano de 2026, las búsquedas globales de accesorios tejidos a mano aumentaron un 36%, impulsadas por la generación Z y la estética artesanal. Es la puerta de entrada perfecta para transformar un sobrante de lana en un producto estilizado y vendible. Ese impulso comercial de los accesorios elásticos nos lleva de forma natural al dominio de las estructuras planas. El posavasos geométrico. Si el coletero te enseñó a rodear una forma existente, esta pieza exige crear arquitectura desde cero, usando menos de 15 metros de estambre. Con un ganchillo de 5 milímetros y una secuencia fija de punto bajo en espiral, transformas un simple hilo de algodón en una superficie rígida y térmica en menos de 25 minutos. ¿Por qué este objeto tan sencillo captura tanto interés visual en redes sociales? La respuesta radica en la simetría perfecta que otorga el control de tensión en los bordes. La firma de análisis Technavio proyectó en enero de 2025 un crecimiento de $10.690 millones para el mercado global del tejido entre 2024 y 2028. Ese impulso financiero de la industria se materializa directamente en las calles, con la demanda de piezas urbanas y portátiles. El tercer proyecto aborda esta necesidad funcional, la funda protectora acolchada para teléfono o audífonos inalámbricos. Esta pieza nace uniendo dos rectángulos idénticos elaborados con punto bajo, trabajados con un ganchillo de 5 milímetros y apenas 30 gramos de estambre de algodón. Al mantener una tensión firme en las pasadas, la densidad del tejido actúa como un escudo textil flexible contra arañazos e impactos leves. En el informe de tendencias de Etsy para primavera y verano de 2026, las búsquedas de prendas y accesorios tejidos a crochet aumentaron un 36%, empujadas por la búsqueda de personalización única. ¿Cómo se consigue ese acabado profesional en una sola tarde? Manteniendo constante el bucle inicial para evitar deformaciones laterales. El remate final se resuelve escondiendo la hebra restante dentro de las paredes del tejido, en menos de 40 minutos de ejecución técnica directa. La búsqueda de autenticidad ha trasladado el arte del ganchillo desde los armarios tradicionales hacia el centro de la moda urbana. La generación Z abandona el consumo masivo y lidera este resurgimiento en redes como TikTok e Instagram, transformando patrones geométricos en piezas emblemáticas para festivales o el estilo cotidiano. El cuarto proyecto responde a esta tendencia. La bandana triangular tejida. Su arquitectura parte de una cadeneta central mínima,
que crece exponencialmente fila tras fila hacia los bordes mediante aumentos estratégicos. Con un ganchillo de 4,5 milímetros más 50 gramos de estambre de algodón liviano, el tejido avanza a un ritmo hipnótico. El secreto para completar esta prenda en 90 minutos, la repetición metódica del punto bajo, genera una estructura elástica y transpirable que se adapta a cualquier volumen de cabello. Además, esta técnica básica enseña a controlar la tensión del hilo sin frustraciones, entregando un accesorio retro, funcional y listo para lucir en la calle con orgullo. Dominar esa elasticidad en un accesorio abre la puerta directa a la geometría rígida de los objetos cotidianos. Tomar menos de 15 metros de estambre permite construir un posavasos geométrico con bordes limpios y una textura densa que protege cualquier superficie de madera. La magia de este proyecto radica en la velocidad con la que los bloques visuales cobran forma. Al trabajar en espiral o en filas cuadradas, el ojo percibe de inmediato cómo una simple tira de hilo adquiere grosor, peso y estructura profesional sin requerir combinaciones complejas. Este tipo de objeto demuestra que el diseño cinemático no depende de patrones laberínticos, sino de la precisión al mantener la tensión uniforme en cada bucle. Al colocar esa taza caliente sobre una pieza creada por tus propias manos apenas 1 hora después de haber comenzado, la satisfacción táctil transforma la perspectiva sobre lo que es posible lograr. El control técnico inicial se vuelve absoluto, preparando el terreno para comprender la escala real de esta disciplina. Esta velocidad de ejecución y accesibilidad técnica explica exactamente por qué este arte dejó de ser una actividad aislada para convertirse en un fenómeno económico global. En enero de 2025, la firma de análisis Technavio proyectó un crecimiento de $10.690 millones para el mercado global de tejido y crochet entre 2024 y 2028. La generación Z representa el motor principal detrás de esta expansión, transformando objetos hechos a mano en declaraciones de diseño. De hecho, el informe de tendencias de Etsy para primavera y verano de 2026 registró un aumento del 36% en las búsquedas de prendas tejidas. Toda esta industria descansa sobre una realidad simple. El 90% de los patrones iniciales se basan únicamente en el nudo deslizado y la cadeneta. Los datos confirman que no se requiere una infraestructura compleja para fabricar objetos de alto impacto visual, sino entender el método correcto desde la primera puntada. Por esta razón, la distancia entre ser un espectador y transformar un simple estambre en un accesorio funcional es de apenas 45 minutos. No necesitas acumular docenas de herramientas ni dominar técnicas complejas durante meses. Al tomar un ganchillo y consumir menos de 15 metros de hilo para fabricar tu primer posavasos geométrico, entras directamente a una tendencia en expansión donde la firma Technavio proyecta un crecimiento de más de $10.690 millones para la industria del tejido hacia 2028. La decisión técnica se reduce a dar el primer paso operativo hoy mismo, montar la cadeneta, ajustar la tensión del bucle y rematar la pieza antes de que termine el día. Ya no hay pretexto para posponer el aprendizaje cuando el método y los datos demuestran la viabilidad inmediata del proceso. Si este análisis te aportó valor para iniciar tu primera creación, suscríbete al canal y activa las notificaciones.